Bien, como verán, según calendario, nuestro certamen es el próximo martes, ¿cierto? Así que hoy día veremos eh, esta clase de método de integración. Mañana veremos integrales de funciones trigonométricas, ¿ya? El miércoles sustitución trigonométrica y fracciones parciales. El lunes veremos aplicaciones de ecuaciones diferenciales, que sería el último contenido. Y ya el martes sería el certamen. Y antes de eso nos juntaríamos, ¿cierto? A ver consulta, dudas, ejercicios, todo el tema. ¿Ya? Recuerden que nosotros tenemos una consulta ya fijado, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál era? El martes. El martes, ¿a qué hora? No recuerdo bien el horario, profe. Para que recuerden, la consulta es el martes de las 10:45 y vamos a dejarlo de las 10:45 hasta las 11:45, una hora, ¿ya? Así que si quieren ejercitar más, consulta de ejercicio, nos juntamos el martes, de 10:45 a 11:45, ¿ya? Lo voy a anotar en la plataforma igual para que quede claro. Bien. Entonces. También subí a plataforma, pero antes de esto, subí a plataforma. De hecho, creé un curso en Moodle porque las evaluaciones van a ser con alternativas y están en Moodle. Lo subí a Moodle, subí un PDF que es como un ensayo de prueba, que es como el formativo, es el formativo, ¿vale? Que está en modo de alternativas, tal como va a ser la prueba, para que lo revisen. Así que lo puedo subir también el PDF acá, no sé si lo subí, aquí sí, también está acá, ¿ya? Listado 1, no, este es el listado 1, ¿cierto? Y el formativo de prueba no, es otro. ¿Ya? Aquí tenemos un listado 1, ¿cierto? Para que vayan revisando. Y mañana martes, si tienen alguna duda, lo podemos resolver, ¿vale? Hay algunos que están realizados, ya están con la solución, otros no, ¿ya? Entonces, es importante. Y en Moodle hay otro que es un formativo con alternativas, que es cómo hacer el certamen, ¿ya? Muy bien, comenzaremos con la clase de hoy. Veremos método de integración. El objetivo de la clase de hoy es aplicar eh, diferencial, pero en este caso la función inversa de la diferencial, ¿cierto? La integral indefinida. Aplicar y desarrollar método de sustitución para resolver integrales indefinidas, para resolver la integral justamente que el compañero no pudo resolver, ¿ya? Aplicar y desarrollar método de integración por partes, ¿ya? Hoy día veremos hartas cosas, ¿ya? Entonces, recordemos lo que vimos un poco en la clase anterior, ¿ya? Que son algunos integrales elementales. Cómo nosotros estamos integrando, haciendo exactamente lo contrario a derivar, ¿ya? O a diferenciar, ¿ya? Por ejemplo, tengo una función u elevado a un n que es un número racional, ¿cierto? Distinto de -1, ¿ya? De u. ¿Cómo sería integrar esta expresión? Se le suma 1 al exponente y ese exponente ya sumado a 1 queda dividiendo, ¿vale? Y se le agrega una constante c, porque estamos hablando de integral general, ¿cierto? O la primitiva general, o la antiderivada general, más c. En el caso de que este n valga -1, si vale -1, quedaría escrito como un u en el denominador, ¿cierto? Con exponente positivo. En el caso de esto, ¿cierto? La integral de 1 sobre u es exactamente lo mismo que el logaritmo natural de u, ¿ya? Ok, recuerda que si tú quieres derivar el logaritmo natural de u, el resultado sería 1 sobre u, ¿cierto? De u, ¿cierto? En el numerador. Entonces, recordemos el tema de la operación inversa. Asociémoslo, ese conocimiento de funciones inversas. La integral del exponencial sigue siendo el exponencial de u, ¿ya? Muy bien. Integral de seno menos coseno, integral de coseno, seno, integral de tangente, logaritmo natural de secante de u, ¿ya? Integral de cotangente, logaritmo natural de seno de u, integral de secante, logaritmo natural de secante más tangente, integral de cosecante,
menos el logaritmo natural de cosecante más cotangente. Integral del secante cuadrado es igual a tangente. Recuerde que derivar tangente me da secante cuadrado, así que ahí uno se puede guiar un poco con el tema de la función inversa. Integral de cosecante cuadrado es menos cotangente. Recuerde que la integral de cotangente es menos cosecante. Integral de secante por tangente es secante. Recuerde que la derivada de secante es secante por tangente. ¿Ya? Bueno, una vez el procedimiento de resolver estas no son triviales, ¿cierto? Vamos a ver el procedimiento de cómo resolver varias de estas, ¿vale? En la clase siguiente, ¿ya? Mañana. Bien, vamos a calcular la antiderivada general de esta función x, o seno de x. Bueno, nosotros habíamos visto esto, estamos recordando un poco, que la integral de x es x al cuadrado sobre 2, y esta sería, ¿cierto?, su gráfica. Esta es x, esta es su integral. Como es más c, esto se cumple para todo c real, ¿ya? Cuya gráfica puede ser esta función, ¿cierto? Si c vale... se vale menos 1, vale esa constante, si se vale esa constante, como es para cualquier C real, ¿cierto? Al final del resultado me queda una familia de funciones que van a ser solución de esta integral, ¿ya? La antiderivada general de función coseno es seno de x más c, que igual nos da, ¿cierto?, una familia de funciones por producto de ese c, que es cualquier valor real. Y así es una proyección infinita hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto?, de la función. Ejemplos. Tenemos, ¿cierto?, que calcular las siguientes integrales. Ok. ¿Cómo sería esto? Si se dan cuenta, en este término uno puede simplificar. ¿Ya? Y recuerda que la integral se distribuye en la diferencia. Entonces lo que conviene es simplificar. Si distribuimos esto, x divide cada término, nos quedaría 5x al cuadrado, más 1, menos 1 sobre x. ¿Ya? Y la integral sería la integral de cada término. ¿Ya? La puedo separar en dos términos, ¿cierto? Y nos queda 5x al cubo sobre 3, ¿cierto? Más, este 1 hace que aparezca el x, más x, menos, la integral de 1 sobre x era el logaritmo natural de x, más c. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta o duda? Recuerda esto que vimos recién. ¿Queda claro? Alex Vázquez, ¿quedó claro? Alex, ¿dudas, consultas? Gracias, Alex. Súper. Bien, continuando entonces, este otro ejemplo, se ve un poquito más complicado porque ya tiene un polinomio, que es lo más sencillo de integrar, ¿cierto? Que se hace elementalmente, y tiene, ¿cierto?, una raíz. Igual es un polinomio. ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Qué se le ocurriría hacer a ustedes? Tiene que quitar la raíz cúbica. ¿Cómo? Quitar la raíz cúbica. ¿Y cómo lo haría? Sería que eso igual a decir 4x al cubo y eso multiplicado por 1 sobre raíz cúbica de 3. Súper, 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 súper. O sea, en realidad, ¿cierto? Vamos a ver esto como una potencia y vamos a simplificar esta expresión, ¿cierto? Sí, eso. Excelente. Entonces, Un poco. muy bien. Este x, raíz cuadrada de x al cubo, es lo mismo que x elevado a 3 medios, ¿cierto? Si lo pasamos al numerador, es x elevado a menos 3 medios. Y como ese multiplica toda esta expresión, sería multiplicar término a término y ver qué nos queda y después trabajar con eso. Eso es lo que haremos.
Entonces, y x elevado a menos 3 medios, y eso multiplica término a término. Como tiene la misma base, x, en este caso se restan los exponentes, 3 menos 3 medios, 2 menos 3 medios, 7 por x elevado a menos 3 medios es eso mismo. Ok, resolviendo eso, 3 menos 3 medios son 3 medios positivos, ¿ya? Recuerden que 3 es lo mismo que, con denominador 2, 6 medios, 6 medios menos 3 medios es 3 medios. Y así sucesivamente, nos quedan esos términos. Al integrar, ¿cierto? Tenemos que sumar 1 al exponente y a ese resultado dividirlo por ese mismo exponente sumado. 3 medios más 1, 3 medios más 2 medios son 5 medios, ¿cierto? Sería esto dividido por 5 medios, que es lo mismo que dividido por 5, y ese 2 quedaría multiplicando el 4. Sería 8 sobre 5. 5 medios queda acá, 3 medios queda acá, ¿cierto? Le sumo 1, al menos 3 medios me queda un medio negativo, ¿cierto? Y este 2 de la fracción queda multiplicando acá, porque esto es una fracción de 3 pisos. Entonces, este 2 queda multiplicando el 4, me queda 8, el 2 multiplica el 5 me queda 10, y el 2 que multiplica el 7 me queda 14. Y este menos por más es menos 14. Y ese sería el resultado de la integral. ¿Queda claro? ¿Alguna duda o consulta? Ninguna, profe. Maravilloso. Algunas identidades trigonométricas hiperbólicas, la clase pasada vimos en qué se basaban las identidades de funciones trigonométricas hiperbólicas, ¿cierto? Recuerden que las funciones trigonométricas normales se basan en una gráfica de una circunferencia, ¿ya? Y cumplen, ¿cierto? La ecuación, ¿cierto? La identidad pitagórica, ¿cierto? De las funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas hiperbólicas se basan en ¿qué gráfica? En una y muy bien, en una hipérbole unitaria, ¿cierto? Hicimos el dibujo, ¿cierto? Y nos salen estas ecuaciones. Esta ecuación principalmente. Coseno cuadrado hiperbólico menos seno cuadrado hiperbólico es igual a 1. ¿Ya? Las funciones trigonométricas normales cumplen la coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. O sea, cambian un signo. ¿Ya? Entonces nos salen estas identidades. De las funciones trigonométricas normales, ¿cierto? Tengo esta, la identidad pitagórica, ¿cierto? Donde se basan, ¿cierto? Y salen todas estas otras ecuaciones. Ahí tenemos tangente, y la suma de dos ángulos, la diferencia de dos ángulos para seno y para coseno, etcétera, etcétera. Esta, estimados, es muy importante, esta identidad. Y estas, igual, estas tres, la vamos a ocupar mucho. Por ejemplo, seno de 2x es 2 por seno de x por coseno de x. Esto sí que ustedes lo vieron en álgebra de trigonometría, ¿cierto? Coseno de 2x es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, que se desprenden de esto, ¿ya? Si el y lo reemplazan por x, sería coseno de 2x, sería coseno de x por coseno de x, sería coseno cuadrado de x, que es eso que está ahí. Seno de x por seno de x sería menos seno cuadrado de x, ¿ya? Y lo mismo con seno, reemplazan, ¿cierto? Acá x y les da esto. Esta identidad igual son necesarias. Coseno cuadrado de x es coseno de 2x más 1 sobre 2. Seno cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x sobre 2. ¿Ya? O sea, si yo quiero llevar de función coseno cuadrado y que no esté al cuadrado, puedo hacerlo con esta identidad. Nos quedaría 1 más coseno 2x. Y si quiero llevarlo de seno cuadrado, lo voy a llevar a coseno. Pero con una diferencia aquí es menos. Esa es la única diferencia. 1 más coseno 2x, de coseno a coseno. 1 menos coseno 2x, de seno cuadrado a coseno. ¿Ya? Bueno. Y aquí hay más identidades trigonométricas. ¿Ya? Y vamos a ver entonces los métodos de integración. Bien, veremos, ¿cierto?, integración de cambio de variables o por sustitución y el método de integración por partes. ¿Para qué son estos métodos de integración? Justamente para resolver integrales que no son tan sencillas, ¿cierto?, como la que nos mencionó el compañero, ¿vale? Entonces,
el método de cambio de variable sería el primer método que vamos a ver, o sustitución, que nos dice, sean estas dos funciones, y f grande una antiderivada del f pequeño, es decir, que se cumple esta igualdad, y g una función derivable, tal que la función compuesta f compuesta con g esté definida, o Fox, ¿cierto? También podemos llamarlo de esa manera. Usando la regla de la cadena, a Fox se tiene que, esto es Fox, ¿cierto? F compuesta por G, pero derivada, la regla de cadena de la derivada, ¿cierto? Nos dice que es la derivada de F se mantiene en argumento por la derivada de la función argumento, ¿cierto? Que está acá adentro. Y eso es igual, la derivada de F grande, sabemos que es este F pequeño, porque esta es la primitiva del F pequeño, ¿ya? De G de X por G' de X. Luego, F compuesto con G es una antiderivada de F de G de X por G' de X. Entonces se logra el resultado siguiente. ¿Ya? La derivada de esto es igual a esto sin derivar por G' de X. Eso en realidad es algo similar a esto. Solamente que en vez de X es un G' de X. No es una X, sino que es una función. ¿Ya? Y con eso logramos el siguiente teorema. Ya, si f y g funciones tales que y es igual a f de g de x es derivable, si f grande es una primitiva del f pequeño, entonces la integral de f compuesto con g por g' de x, que esto es el diferencial de g, ¿cierto? Eso va a ser igual a la primitiva, ¿cierto? Antiderivada general de f compuesto con g de x más c. Tal vez se vea bien enredado, sí, ¿cierto? Si no estamos familiarizados a trabajar con funciones compuestas, pero con un ejemplo esto va a quedar mucho más claro. De manera que si u es igual a g de x, entonces de u, si cambiamos, por ejemplo, si esta función g, que hace que todo esto se vuelva más enredado de lo que hemos visto anteriormente, si cambiamos todo este g por u, para que sea más simple, ¿cierto? Hacemos esta sustitución, este cambio de variable, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos esta ecuación diferencial, el diferencial de u es igual, ¿cierto? Por definición, al diferencial de esto, que es la derivada de g por dx, ¿cierto? Esto es por definición de diferencial. Así esta expresión que está arriba, que se ve engorrosa y complicada, 2.1, quedaría de esta manera. Tengo esta expresión, que es lo mismo que está ahí, pero con sustitución o cambio de variable, nos queda, en vez de g de x va a ser u, ¿vale? En vez de todo esto va a ser du. Y esto, estimado, wow, que es más simple, ¿no? Harto más sencillo, ¿cierto? Y por definición, ¿cierto? Esto sería igual a la primitiva del f pequeño, más c. ¿Ya? Con respecto a 1 y con respecto a x. Y ya esta expresión se llama método de cambio de variables, con u es igual a g de x, ¿cierto? Y de u es igual a g' de x de x. ¿Queda claro? Este es el método, ¿cierto? Explicado teóricamente de sustitución. ¿Cuándo usaremos esto? Cuando tenemos funciones compuestas. Por ejemplo, tengo el f es una función 0, pero no es seno de x, es seno de un x cuadrado más 3, por ejemplo. ¿Ya? O un seno de x más 1. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso se hace de esa manera. Bueno, ¿se entendió? La idea es simplificar esta expresión haciendo un cambio de variable, haciendo una sustitución. ¿Ya? Bien. Vamos a calcular estas integrales, ¿cierto? Con el cambio de variables, sustitución. Vamos con la primera, seno de x menos pi. Vamos a reemplazar u por x menos pi, y nos quedaría, ¿cierto? De u va a ser, pi es una constante, así que el diferencial de una constante es 0, de u es igual a dx. Reemplazando entonces, tenemos que esta integral va a ser igual a la integral de seno de u
u de u. Eso era todo lo que nos decía el teorema anterior. Haciendo este cambio de variable, podemos simplificar esta expresión. ¿Sí? ¿Capiche? Perfecto. Entonces, bueno, este integral ya es un integral elemental, ¿cierto? Que es menos coseno de u, más c. A lo mejor dicen, ah, ya, sí, súper bien, pero no recuerdo esta de memoria. Yo siempre, honestamente, me enredaba un poco con esta de la integral de seno es menos coseno, la integral de coseno es seno. Aprenderse la memoria no es muy fuerte. Lo que yo sí recuerdo, sí o sí, es que en cálculo diferencial yo aprendí de memoria que la derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? La derivada de coseno es menos seno, eso sí lo tenía claro. Y la derivada de seno era coseno. Bueno, si la derivada de coseno es menos seno, entonces, si yo aplico integral a esa ecuación, entonces tengo la integral de coseno es, perdón, la integral con la derivada se va, ¿cierto? Nos quería coseno. Tendría que la integral de menos seno es igual a coseno. Pero ese menos que está aumentando lo pasamos al otro lado y nos queda que la integral de seno es menos coseno. No sé si le sirvió de algo lo que dije, ¿ya? Pero es más que nada para que no se lo aprendan de memorias, porque van a venderse otras cosas de memoria y al final venderse muchas cosas de memoria no es bueno. Pero para que avancen más rápido y no se queden pegando vendiéndose cosas de memoria, ¿ya? Bueno, entonces el resultado final de esto era, la integral de esto era coseno de u, o sea, menos coseno de u, pero u, ¿a qué equivale? U es x menos pi, así que la integral del seno de x menos pi es igual a menos coseno de x menos pi. Al final, como nos preguntan con respecto a dx, yo no me puedo responder con u, tengo que volver a la variable original. Entonces, como u era igual a x menos pi, simplemente reemplazo ese u por x menos pi. Listo. ¿Queda claro? Sí, profe. Maravilloso. Muchas gracias. Y la gráfica respectiva serían esas. ¿Ya? Integral de seno de x menos pi. Y su integral sería esta expresión. Menos coseno de x menos pi más c. Ok. Aquí sería de la misma manera. Esto sería algo de la misma manera. Esto es una constante. Así que sería muy igual. ¿Ya? Aquí hay otros ejemplos. Uy, aquí esto es cierto. El resto que no estamos realizando los pueden hacer como tarea, aunque de todas maneras en el apunte que yo les subí están resueltos cada uno de ellos. Así que si tienen dudas pueden guiarse con eso. ¿Ya? Igualmente aquí hay algunos realizados, pero no todos. Y aquí déjame arreglar el tema de las... a esto no le puse animación. Voy a agregar la animación para que no moleste ahí cuando las presente. ¿Ya? Si me alcancé a poner la animación a esto. Vamos a hacer esta animación. Ahí sí creo que todo tiene animación. Ahí sí. Entonces. No, es eso. Esta vez, antes de la 11. Ahí sí. Voy a ver esto. Bien. Entonces, tenemos más ejemplos. Ahí están. Y para este ejercicio, ¿cierto? 1 sobre x menos 3. Hacemos u es igual a x menos 3. ¿Ya? De u sería de x. Entonces, esta integral, simplemente reemplazando por sustitución, 1 sobre u, ¿cierto? Por esta sustitución. Y de x es igual a de u, así que estamos bien. Y la integral de 1 sobre u es el logaritmo natural de u. Finalmente,
integral de 1 sobre x menos 3, el logaritmo natural de u, pero u vale x menos 3, así que el logaritmo natural de x menos 3 más c. Listo. Se finí. ¿Viste? Con sustitución hace mucho más fácil cosas que antes nos parecían imposibles. Para este otro ejercicio, ¿cierto? Hacemos u, generalmente hacemos u igual a la función del argumento de la función, ¿cierto? De la función compuesta. U es igual a x más pi medios. Aplicando diferencial de u, como esto es una constante, es dx, ¿ya? Y nos queda que este integral entonces va a ser igual a coseno de u. Y la integral de coseno es seno de u, así que finalmente este integral va a ser igual a seno de u, pero u vale esto, así que se reemplaza y estamos listos. Para este otro ejercicio, aquí hay algo bien interesante. ¿Se acuerdan que yo les dije que se aprendieran una entidad que seno de 2x era igual a 2 seno de x por coseno de x? Bueno, esa entidad la vamos a usar, ¿ya? Entonces, 2 seno de x por coseno de x es igual a seno de 2x. Y van a ver que en varios ejercicios, ¿cierto? Para resolver funciones trigonométricas, va a ser necesario el uso de identidades trigonométricas, ¿ya? Entonces, esto es seno de 2x, ya y esto es más sencillo. Con sustitución sale rápido. Pero esto, una multiplicación de dos funciones que dependen de x, trigonométricas más encima, sin la entidad, sería muy complicado, ¿vale? Entonces, tenemos esto. Bueno, hacemos u igual a 2x, u es igual a 2x, y la integral de seno es igual a menos coseno, y aquí sale un 2 en el denominador. ¿Por qué sale un 2? Bueno, aquí lo explicamos. Si hacemos u igual a 2x, claro, ¿por qué sale ese 2 dividiendo? Lo explicamos enseguida. Si hacemos u es igual a 2x, ¿cierto? De u, en este caso, aplicando esta ecuación, sería de u es igual a 2 de x. Ya no nos sale de x como anteriormente nos salía de u es igual a de x, ¿no? Aquí sale algo diferente, y un 2 multiplicando. Como yo quiero despejar de x acá, quiero reemplazar el de x por algo, ese 2 que está multiplicando queda dividiendo. Es decir, dx es igual a du partido en 2. ¿Vale? Entonces, ahora reemplazo. Seno de 2x sería seno de u, ¿cierto? Y el dx lo reemplazo por du partido en 2. Así nos queda. Seno de 2x es igual a seno de u por du partido en 2. Pero ese partido en 2 puede salir afuera del integral como un medio. ¿Vale? Entonces el resultado queda multiplicado por un medio. La integral de seno es menos coseno, pero como está multiplicado por un medio, nos queda partido en un medio. Y ese es el resultado. Finalmente, como u es igual a 2x, al final el resultado de esta integral va a ser u reemplazarlo por 2x. Y aquí nos queda este resultado. ¿Queda claro? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Sí? En este igual fue un poquito más complicado, ¿cierto? Porque ya el de 1 no me dio igual a la de x. Tengo que hacer este arreglo. Ojo con eso. ¿Ya? Y vamos a dejar este como el final. Más ejemplos, entre más ejemplos analicemos, más claro va a quedar. Calculo las siguientes integrales. Ok. Bien, tengo dos funciones. En este caso es una función racional donde el denominador está al cuadrado, el numerador no. ¿Y cuál es el criterio que vamos a usar acá? Es que la función que tiene grado mayor va a ser mu, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué elegimos a u es igual a este denominador? Porque observa que si yo derivo esto, al derivar se le disminuye un grado a este polinomio. Entonces, si yo derivo esto, me queda un 2x más 3, ¿cierto? Ajá. Y eso, no sé qué más 3, es del mismo grado que este polinomio que está arriba. Y tal vez yo puedo simplificar algo, ¿ya? Entonces, vamos a verlo. Si tomo u igual al denominador,
El diferencial sería 2x más 3 de x. Y observe lo siguiente. Este integral entonces va a ser, si yo simplifico, acá tengo puedo factorizar por 2, sería 2 por 4, saco un 2, ¿cierto? 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Se factorizo por un 2 y la constante queda afuera. Entonces ahora si sustituyo, todo el denominador va a valer u, y de u va a ser toda esta expresión que está en el numerador. No sé si se ve bien. De u es esto, ¿cierto? De u es esto. Entonces de u va a valer todo esto que está aquí. Eso va a ser de u. ¿Capiche? De u. Todo eso va a ser de u, ¿cierto? Ahí está. Maravillosamente, la derivada del argumento de esto nos dio justamente la función que iba a estar arriba. Claro que con este arreglo, con esta factorización. Entonces, como du es igual a todo esto, reemplazamos todo esto por du. Y es algo mágico y maravilloso, y así nos sale un ejercicio que aparentemente era muy complicado, ¿cierto? Nos quedó en algo muy sencillo, con el método de sustitución. Por eso es importante que manejemos este método, ¿ya? ¿Y la integral de esto? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la integral de esto con respecto a u? Logaritmo natural de De u. no sé. Más c. Maravilloso. Maravilloso. Eso es igual, ¿cierto? A logaritmo natural de u más c. Nos queda simplemente reemplazar por lo que vale u. Y nos queda entonces que esto es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 3x más 7 más c. Ese es el resultado de este ejercicio, ¿ya? Entonces, este ejercicio es muy interesante, muy bonito, ¿cierto? Porque cuando nosotros veamos un ejercicio en donde la derivada del argumento me da lo que está afuera, entonces tenemos que sí o sí usar sustitución. En este caso, la derivada de un x al cuadrado más algo, ¿cierto? Me da, ¿cierto? Un término de esta forma, un polinomio de esta forma. A ver, en este caso, no funciona, ¿cierto? La derivada de esto no me da lo que está abajo. Si aquí hubiera un x cuadrado, aquí sí podría reemplazar, pero no. Pero mira acá, aquí sucede que la derivada de algo me da lo que está afuera, ¿ya? En esta función, ¿cuál ustedes elegirían como u? ¿El x cuadrado o el x al cubo? ¿Cuál sería su u? X al cubo, Perfecto, ¿por qué? Súper bien, porque un grado mayor, porque X al cubo y el otro es un X al cuadrado. excelente, muy buena respuesta, súper bien. Porque yo al derivar x al cubo, me queda el x cuadrado que está afuera. Y va a suceder lo mismo que pasó acá, ¿ya? Entonces, si yo reemplazo u por x al cubo, el x al cuadrado de x va a ser parte simplemente del de u. ¿Ya? Lo vamos a resolver, pero excelente. Qué bueno que se comprendió. Muy bien. Observa una integral. ¿Qué pasaría si en un ejercicio me saliera la integral de nada? Integral de x. Aquí, ¿cierto? Sabemos que hay un 1 que no se escribe, ¿cierto? Ese 1 yo lo puedo escribir como un x elevado a 0, ¿cierto? X elevado a 0 es 1. Y la integración de eso sería, si hay un x elevado a 0, que no está escrito, porque es 1, es x elevado a 0 más 1, partido en 0 más 1, y eso es simplemente x más c si es la integral general. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? Es por eso también que si tengo la integral de 1, me sale el x, ¿cierto? Si tengo la integral de 3, me sale 3x, y así sucesivamente. Es decir, ese x que no estaba escrito, que estaba elevado a 0, si le subo a un grado, ya aparece. Bien, vamos a resolver la integral que tenía el compañero. Dudas, ¿vale? Vamos a hacer este cambio de variables. X más 1, y generamos una ecuación interesante.
U es igual a x más 1, ¿ya? Súper. Déjame ver si esto cuál venía. Bueno, para este ejercicio, la realidad fuimos directamente con este, ¿ya? Este ejercicio es muy sencillo, porque el x está dividiendo al x y al 1, entonces yo lo separo. X partido en x es un 1, más 1 partido en x y eso es el logaritmo natural de x. O sea, este resultado ya está facilito. Esto, antes de integrar simplificando, nos quedaría 1 más 1 sobre x. ¿Cuál sería el resultado de esta integral? Esta facilita. Así me... Sería x más logaritmo de x más c. Maravilloso. X más logaritmo de x. Natural de x. Excelente. Súper bien. Muy bien. Maravilloso. ¿Cierto? Esto es facilito. Esto separo en dos términos y listo. Pero en este caso, como estoy dividiendo por x más 1, ya no lo puedo separar en dos términos como acá. No, ya no puedo. A esto es más complicado. Entonces, eso lo vamos a abordar por sustitución. Entonces, u va a ser x más 1 y generamos esta ecuación. U es igual a x más 1, donde yo voy a despejar x, porque quiero saber cuánto vale x de x. Entonces, si despejo este más 1, queda como menos 1 al lado de la u. Acá. Tengo dos ecuaciones. De la primera, tengo que el diferencial de u es igual a diferencial de x, ¿cierto? O de la segunda, cualquiera de las dos de la misma. Tengo estas tres ecuaciones. Entonces ahora las reemplazamos. Esta integral original entonces nos va a quedar, a ver, x es igual a x igual a u menos 1. U menos 1. El x más 1, nosotros dijimos que va a ser igual a u, y de x va a ser igual a de u. De x igual a de u. Nos queda esta integral. Y esta integral ya es fácil, ¿cierto? Con esta sustitución lo hacemos de la misma forma que hicimos en la integral mental, ¿cierto? Que el compañero dijo el resultado. Este u divide al u, nos queda 1, menos 1 sobre u. Y el resultado, ¿cierto? Sería u menos el logaritmo natural de u, ¿cierto? Y luego reemplazamos lo que vale el u, ¿cierto? El u vale x más 1, y así nos queda que esta integral es u, que es x más 1, menos el logaritmo natural de x más 1, más c. Ahí sí, ¿quedó claro? Sí, profe. Maravilloso. Ahí está, ¿cierto? El procedimiento de fondo, ¿cierto? Que hicimos mentalmente. Separamos, ¿cierto? Aquí u sobre u menos 1 sobre u, ¿cierto? U sobre u es 1, menos distribuir la integral marginal, ¿cierto? Y ahí nos dio el resultado. Para este otro caso, se va a hacer como el primer ejercicio que hicimos, ¿cierto? Haciendo, como bien dijo el compañero, ¿cierto? U es igual a x al cubo. Nos queda du es igual a 3x cuadrado de x, ¿correcto? Y observa acá que el x cuadrado de x es parte del ejercicio, de lo que nos están preguntando. Nos sobra este 3, así que este 3 va a quedar dividiendo. Entonces, x al cuadrado de x es igual a du sobre 3. Y ahora reemplazamos, ¿vale? Nos queda que este ejercicio va a ser igual a e elevado a u, y todo este x al cuadrado de x es igual entonces a este x al cuadrado de x, todo eso está acá, lo reemplazamos por du sobre 3. Du sobre 3. Pero partido entre lo mismo que todo esto multiplicado por un tercio. Nos queda eso entonces, ¿ya? Y eso es muy sencillo de resolver. La integral del exponencial sigue siendo el exponencial, pero al final lo multiplicamos por un tercio. Ahí estaría. Y, ¿cierto? U valía x al cubo. U vale x al cubo, reemplazo, y ahí está el resultado del ejercicio. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Todo súper claro? Maravilloso. Bueno, eso sería entonces el método sustitución. Para eso se ocupa.
¿Ya? Es importante que eso quede muy claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos va a facilitar la existencia, estimados, de una manera magistral, ¿ya? Profe, Dígame. yo no entendí el último ejercicio. ¿Lo puede Este, explicar de nuevo? por Sí, supuesto, porfa. por supuesto, ningún problema. Nosotros dijimos un criterio bien interesante. ¿Por qué aquí elegimos que u sea x al cubo y que 1 sea x al cuadrado? Por algo muy importante. Porque si u yo le elijo x al cubo, derivo eso y al final la derivada de u, ¿cierto? El diferencial de u, me va a quedar, ¿cierto? Una x al cuadrado, porque le disminuye un grado, x al cuadrado. Es decir, si tengo, en este caso, dos polinomios, una x al cubo, una x al cuadrado, el u siempre va a ser el que tiene el grado mayor, x al cubo, ¿cierto? Porque al derivar me queda el x cuadrado que estaba, también es parte de la integral. Entonces, si u es x al cubo, de u me queda 3x al cuadrado, y aquí sucede algo bien interesante. En el ejercicio, vamos a anotarlo con rojo, me están preguntando por esto, y aquí tengo un x cuadrado de x, que es parte de la pregunta. Pero observa que de esta ecuación sale el x cuadrado de x, ¿cierto? Ah, entonces todo esto, x cuadrado de x, lo puedo reemplazar por un simple de u, pero me está mostrando un 3. Así que este 3 queda dividiendo, nos queda de u partido en 3. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que x al cuadrado de x, que es eso que está ahí, ¿cierto? Es igual a du partido en 3. Ok, con eso el reemplazo queda maravillosamente listo. Entonces, esta es la pregunta, ¿cierto? Yo sé que e elevado a x al cubo es e elevado a u, ¿cierto? E elevado a u. Pero observa este cambio. X al cuadrado de x era de u partido en 3. Antiguamente era mucho más fácil porque siempre me queda, de u es igual a dx, de u es igual a dx. A lo más vimos que de u era igual a 3 dx, por ejemplo, o 5 dx, y ese 5 queda dividiendo el de u, y nos queda algo así. Pero en este caso es más complicado, porque no es solamente un dx, aquí hay un x al cuadrado de x. ¿Cómo lo reemplazo esto? Con esta ecuación. Justamente x al cuadrado de x, x al cuadrado de x, esos dos términos son igual a du sobre 3. Entonces, eso va a ser igual a du sobre 3. Aquí, ¿cierto? Puede escribir sobre 3, pero en realidad esto escribirlo como sobre 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio la integral. Así que no lo voy a escribir, queda multiplicado un tercio la integral. Y nos queda esta sustitución. Esto era lo más complicado, ¿ya? Esto era lo más complicado, ¿cierto? Reemplazar x al cuadrado de x al cuadrado de x por du sobre 3. ¿Ya? Y eso nos da este resultado. Ahora, la integral de eso es muy sencilla, estimados, porque el exponencial es invariante por, eh, por integración y por derivación. Así que nos queda que el exponencial de u, su integral es el exponencial de u. Y como resultado está multiplicado por un tercio, multiplicamos por un tercio, más c. Finalmente, como u era igual a x al cubo, entonces en vez de escribir u, escribo x al cubo. Y así nos da este problema, tiene este resultado. ¿Queda más claro? ¿O hay alguna duda en alguna parte específica del ejercicio? Eh, Todavía no capto ¿Qué parte? el de U. Acá, Ese, sí, el de U, sí. ya lo vamos a hacer de nuevo, ¿cierto? Lo vamos a escribir de nuevo. No se preocupe. Vamos a escribirlo con más pasos, ¿ya? Vamos a hacer... Ok. Vamos a hacer esto por acá mejor.
Bien, aquí hacemos u es igual a x al cubo, vamos a darle un poquito más de zoom. U es igual a x al cubo, nos queda esta ecuación. Siempre cuando yo sustituyo, tengo que saber cuánto vale de u. Aplico diferencial. El diferencial de u es igual al diferencial de esto que está acá. Pero el diferencial de esta función, nosotros dijimos que era la derivada de esta función por dx. La derivada es... Ya, pues Michi me está ocupando, me está aplicando teclas, me está presionando teclas. La derivada de esto es 3x al cuadrado por dx. Eso sería el diferencial de esta parte, ¿cierto? Hasta este paso, ¿estamos claros? ¿Alguna duda, consulta? ¿Hasta ese paso? No, profe, Ya, todavía no está ahí. todo bien aquí. Ok, pero el ejercicio en realidad no es sencillo, este ejercicio es bien complicado, la verdad, porque es la integral de una multiplicación de dos funciones, una función polinómica y una función exponencial, que es una función compuesta a la vez. Entonces no es sencillo este ejercicio para nada. Entonces, ¿qué haremos? Ah, ya, yo sé que el x al cubo es facilito porque lo reemplazo por u, ¿ya? Exponencial de u, facilito. Pero ¿qué sucede con este x al cuadrado de x? Eso me complica la existencia. Entonces, yo me pregunto, al final del u va a salir un du, que voy a sustituir acá. Eh, pero este x al cuadrado de x, ¿lo puedo sustituir por algo? Me pregunto. Esto de abajo no lo he hecho, ¿cierto? Tengo este y este paso. X al cuadrado de x. De aquí, por ejemplo, de esta ecuación, que es donde está claro, ¿cierto? Ahora la vamos a poner más abajo. Esto no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, así que no está claro. ¿Cierto? Hasta acá. ¿Yo puedo sacar un x al cuadrado de x? Ahí está. Maravillosamente está ahí. ¿Cierto? Porque derivamos del cubo, me quedó un cuadrado. Genial. Entonces lo que hacemos ahora, tengo el x cuadrado de x, es despejar. Este 3 me está molestando. Así que este 3 que está multiplicando queda dividiendo el de u. Ahí estaría. Entonces, esta integral la vamos a reordenar para que quede más claro. Esta integral es lo mismo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que... un segundo. Esto va a ser igual que exponencial elevado, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Se escucha bien? ¿Sí? X al cubo por x al cuadrado de x, ¿cierto? Este ejercicio es lo mismo que resolver este ejercicio, ¿cierto? Lo reordené solamente, ¿cierto? Y este término que está acá, que lo vamos a poner de otro color, vamos a poner en rojo, ¿ya? Eso yo lo puedo sacar de esta ecuación. X al cuadrado de x, al final va a quedar que esto va a ser igual, sustituyamos inmediatamente, e elevado a x al cubo es lo mismo que e elevado a u, ¿cierto? X al cuadrado de x al cuadrado de x es lo mismo que x al cuadrado de x de u partido en 3. De u sobre 3. Vamos a hacerlo con paréntesis. De u sobre 3. U sobre 3, ¿cierto? Entonces, todo este x al cuadrado sobre dx, o sea, y al cuadrado de x es igual a du sobre 3. Lo reemplazamos, ¿ya? Y lo vamos a poner rojito también para que quede claro el reemplazo, ¿ya? Ahí está reemplazado, ¿ya? Y bueno, eso sabemos que es igual
hay que bueno, este de u va a ser de u, ¿cierto? Y esto lo voy a escribir afuera como un tercio. Un tercio. Y ahí nos queda, estimado, nos queda la integral ya con la sustitución bien hecha. ¿Ya? Vamos a volver a los colores originales para que no se vea tan feo esto. Ujú. Entonces, si usted logró comprender a este paso, hasta este paso que me ha dicho que sí, y además este paso, donde simplemente este 3 queda dividiendo, mágicamente tengo ya el resultado listo, ¿ya? Porque este x al cuadrado de x, que era lo que estaba molestándome acá, ¿cierto? Todo este x al cuadrado de x, eso que está ahí, ¿cierto? Lo reemplazamos por du partido en 3, du partido en 3, lo reemplazamos por eso. ¿Ya? Du partido en 3. Elevado a x al cubo es elevado a u. Y todo esto es du partido en 3. Du partido en 3. Y este partido en 3 queda fuera como un tercio. Y sería un tercio elevado a u de u. Y esa integral ya es sencilla de resolver. Esa integral es elevado a u. ¿Cierto? Y ahí está, por un tercio. ¿Y cómo valía x al cubo? Ahí está el resultado final. No sé si ahora se entendió o quedó más claro o tiene más dudas. No duden en preguntar. Si no entiendo, no le queda claro, pregunte nomás. ¿Ya? Si para eso estamos. Para eso me pagan. Sí, entendí, profe. Gracias. ¿Ya? Súper. Maravilloso. Entonces, vamos a ver ahora otro método. Bueno, ahí está todo esto, ¿cierto? Integración por partes. ¿Vale? Entonces vamos a ver dos métodos. Integración por sustitución, integración por partes. Teorema. ¿Alguien puede leer? ¿Algún voluntario que es el que lea este teorema? ¿Voluntarios, voluntarios? ¿O lo elijo yo? Mayra Castillo, ¿puedes leer? ¿Tienes el micrófono bueno? ¿Sí? ¿Algún voluntario? Bueno, ya, para no perder más tiempo lo digo. Sean u y v funciones diferenciables que dependen de x, entonces el diferencial del producto está dado por esto. Tengo el diferencial del producto de u con v. ¿Ya? Dos funciones que dependen de x, súper bien. ¿Cuál sería por definición la diferencial del producto de esto? Bueno, sería u por la diferencial de v más v por la diferencial de u. ¿Cierto? Eso simplemente por, por la propiedad que vimos anteriormente de diferenciales. Ok, entonces aquí yo puedo despejar algo. Mira qué interesante. Si yo despejo u por dv, este término que está acá queda restando al otro lado. Nos quedaría u de v es igual al de u, bueno, al diferencial de este producto, menos este término que está acá. Tengo ese despeje. Dado que u y v son diferenciables, y la diferenciabilidad me implica que son continuas, ¿ya? Entonces, si son diferenciales, son continuas, ¿ya? Porque si son diferenciables, son curvas continuas y suaves. Entonces, aparte de ser, porque son diferenciables, aparte de ser continuas, son suaves también. Todas dos son continuas. Y como son continuas, podemos aplicar la integral. Aquí la integral de esto es igual a la integral de esto, pero la integral del diferencial se anulan, nos queda simplemente el u por v, menos la integral de v de u. Ahí sería. Y esta formulita se conoce como el nombre de integración por partes. ¿Ya? Este es el método de integración por partes, que también tiene varias mnemotecnias para poder aprendérselas. Por ejemplo,
Un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. En realidad se la inventé yo porque como era tan olvidadizo, cuando estaba estudiando mi pregrado, dije, si tan olvidadizo que en realidad, si no le agrego el menos flaca, se me va a olvidar que había una integral ahí. Entonces, la integral de u de v, nosotros la podemos aprender con una mnemotecnia. ¿Cuál era esa mnemotecnia? uv a un día vi, ¿cierto? No, esa, un día, esa es la D, un día vi una vaca menos, esto parece una F, así que le llamé F, menos flaca, vestida de uniforme, ¿ya? Un día vi una vaca, menos flaca, vestida de uniforme. Y eso es algo súper común de verlo, entonces les va a quedar clarísimo, ¿ya? La idea es que esta fórmula sí o sí se la aprendan de memoria, ¿ya? Porque la vamos a ocupar bastante. Entonces, un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme, va a ser lo que vamos a aprender hoy día. Ustedes van a llegar a decir a su papá, papá, hoy día aprendí que, hoy día vi un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Y papá va a quedar, wow, hijo, qué maravilloso lo que aprende en la universidad. Estoy orgulloso de usted. Así que súper bien. Estoy orgulloso de pagar la mensualidad porque usted aprende cosas muy importantes para la vida. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? Bueno, nos va a ayudar esa mnemotecnia a poder aprender esta fórmula. ¿Ya? Uno ocupa diversas estrategias para aprenderse diversas fórmulas. Observación. Observación. Jonathan Miranda, ¿puedes leer las observaciones, por favor? Ok. Gracias. Dependiendo de la elección de U y de B, F U de U debe resultar más simple de resolver. No se alcanza a ver. Que la original. En el punto 2 dice la elección de DB debe asegurar la obtención de U de manera más sencilla que la integral original. Y 3, la elección de U sujeta a las consideraciones anteriores no deja otra opción que escribir como db al factor restante. Muchísimas gracias, Jonathan. Entonces, ¿cuál sería el criterio para elegir U y V? Porque en este caso, si nos volvemos un poquito atrás, U y V son dos funciones que dependen de X. Entonces, a uno le voy a llamar U y a la otra le voy a llamar V. El criterio principal es que al reemplazar V por du, o sea, que la integral de v yo la puedo resolver y que la derivada de u también la puedo resolver, ¿ya? Ese sería el criterio principal. O sea, elegir u y de v, yo conozco la derivada de u y de v, yo conozco la integral de v, ¿ya? Eso sería lo principal. Si tengo eso claro, el reemplazo de la fórmula que está acá, no deberíamos tener problema. Porque esto es un ejercicio integral. Yo tengo una función que la voy a llamar u y tengo otra función que la voy a llamar dv. ¿Cuál va a ser mi criterio para elegir u y dv? Bueno, que u yo lo sepa derivar y que dv yo lo sepa integrar. Y que al final resolver esto sea más sencillo. ¿Ya? V de u sea más sencillo. ¿Ya? Yo lo sepa resolver esto. V de u. Bueno, la elección de v debe asegurar la obtención de v, ¿cierto? Porque para obtener v de esto es integrando. De la manera más sencilla que la integral original. La adición de u, sujeta a las consideraciones anteriores, no deja otra opción que escribir como dv al factor restante. O sea, uno va a ser u y el otro va a ser dv. Vamos a verlo con algunos ejemplos, ¿vale? Tengo esta función, esta integral. Mira, pensemos en el método que vimos anteriormente. Ah, mira, es muy parecido al ejercicio. Nosotros vimos que si la derivada del x me da lo que está afuera, hacía sustitución. Pero la derivada de x no me da x. Si este fuera un x al cuadrado, si es un x al cuadrado, derivo me da un x, y sería igual que el ejercicio que hicimos anteriormente. ¿Ya?
cuando la derivada del argumento me da algo que está afuera, en la misma integral, entonces, como sustitución, pero en este caso no me sirve. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Por partes. Es la única forma de resolver este ejercicio. ¿Ok? Entonces, integración por partes nos daría que esta integral a una función tengo que llamarle u y a la otra función tengo que llamarle dv. ¿A cuáles llamarían u y a cuáles llamarían dv? Piénselo y me dicen. En esta integral, ¿cuál sería u? ¿Cuál ustedes elegirían por u y cuál elegirían dv? Yo puedo tomar dos caminos, ¿ya? Puedo ser que este sea u y este sea dv, o este sea dv y este sea u. Puedo tomar cualquiera de los dos caminos, pero va a haber uno que sea más fácil, que me facilite más la vida. ¿Ya? Y en este caso no hay respuesta incorrecta, así que opinen nomás. ¿Cuál elegirían como u y cuál elegirían como dv? Arriesguense. Porque cuando se arriesgan y opinan, van a aprender mucho más. El X lo pondría como U y el ¿Ya? X de X lo pondría como DU. L de x de u. Perfecto. ¿Y por qué? Chuta, no pensé llegar tan lejos. Mm, porque sería más fácil poner U como el exponente ¿Ya? y como en el caso anterior, la diferencial de U, o sea, el exponente quedaría igual que el de U, que sería X de X. Ah, bien. Sí, está bien, sí. Muy bien. Y además, ¿cierto? Recuerde que si usted elige el x como u, después te lo va a derivar, y la derivada del x es 1. Así que al final nos quedaría solamente 1 acá. El e elevado a x quedaría solito. ¿Ya? Así que súper bien. ¿Qué pasaría si yo eligiera el x? Bueno, este de x se lo voy a aplicar a cualquiera de los dos. Este de x lo olvidamos, ¿ya? Para no complicarnos. Tengo el x y el elevado a x. Si x yo lo reemplazo por dv, después para encontrar el v, tendría que integrar este x. Y la integral de x sería x al cuadrado sobre 2. Entonces, en vez de disminuir el grado de esto, lo aumentaría. Por eso recuerden, al que van a elegir como u, lo van a derivar. Y al que van a elegir como v, lo van a integrar. Entonces, lo que dijo el compañero está excelente. ¿Ya? Eligió al x como u, porque después lo deriva y esto desaparece. Si hubieran elegido este x como v, lo hubieran tenido que integrar y al final nos quedaría x al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Por otra parte, elevado a x es invariante por integraciones o derivaciones, así que no nos complicamos con eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Al x lo vamos a llamar u y a todo esto lo vamos a llamar dv. Ok. Una vez que yo identifico cuál es u y cuál es dv, yo aplico, ¿cierto?, la maravillosa mnemotecnia que nos dijo el profesor. Un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. ¿Ya? Entonces, eso sería el resultado de esto. Entonces, ¿qué reemplazamos? U es igual a x, u es igual a x, dv es igual a e elevado a x de x, ¿cierto? Bien, e elevado a x de x, súper. ¿De dónde? Du es igual a dx, ¿cierto? Y para poder encontrar v, voy a tener que integrar esto. Aplicando la integral a esta ecuación, nos queda la integral del diferencial, nos queda v despejadito, es la integral de esta expresión. Y la integral del exponencial, bueno, el exponencial es invariante, no cambia por derivación e integración, así que la integral del exponencial sigue siendo el exponencial. Bien, entonces ahora tengo u, ¿cierto? Tengo v, ya encontré el v, tengo v y tengo el du también. Tengo todo lo que necesito para reemplazar. Reemplazando, nos queda que este ejercicio va a ser igual a ¿qué?
Bueno, eso es igual a U por V. U por V. Es como una multiplicación cruzada. U por V. U vale X y V vale E elevado a X. Nos quería X por E elevado a X. X por E elevado a X. Súper. Eso sería U por V, con su respectivo identidades. Menos la integral de V por du. ¿Cuál vale V? V vale E elevado a X por du. Du vale dx. Sería menos la integral de E elevado a X dx. Y esta integral es muy fácil de resolver, ¿cierto? Y observa que eso era el beneficio. Si U lo elegimos como X, de U va a ser un dx. O sea, desaparece este X. ¿Ya? Bueno, y esa integral es muy fácil. Nos queda que este resultado va a ser x elevado a X menos E elevado a X más C. Ya estaría. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, consulta? Ok. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Y aquí no le puse... No, está completito. Vamos a agrandar un poquito más para que sea más grande. Por otra parte, entonces, este otro ejercicio, logaritmo natural de X, igualmente. Aquí, como solamente tengo una función, pero una función muy difícil de resolver, ¿cierto? La vamos a hacer por integración por parte. En este caso, el logaritmo natural yo no lo sé integrar. No tengo idea. No hay fórmulas elementales para integrar el logaritmo natural, ¿ya? Pero lo que sí sé es que sí lo puedo derivar. Sí sé cuál es la derivada del logaritmo natural. Como yo lo puedo derivar, le vamos a llamar u. Y al de x lo vamos a tomar como si fuera una función y le vamos a llamar dv. ¿Ya? Ok. Y eso es igual, ¿cierto? A una vaca menos flaca vestida de uniforme. Entonces, u es igual al logaritmo natural de x, dv es igual a dx. Es donde tenemos que du es 1 sobre x, ¿cierto? Esa es la derivada del logaritmo natural, 1 sobre x por la derivada del argumento. La derivada del argumento es de x. ¿Ya? 1 sobre x de x. Súper. En este caso el diferencial del argumento. Y de esta ecuación, para despejar v, tengo que integrar. Nos quería que v es la integral de x, que es lo mismo que x. v es igual a x. ¿Ya? Ahora sí, reemplazando este ejercicio, va a ser igual a u por v, una multiplicación cruzada. Si ustedes lo dejan con este mismo orden, después como lo mismo que multipliquen este término por el que está abajo, logaritmo natural de x por x, menos este término por este término en integral. Entonces sería logaritmo natural de x por x, ahí está, menos la integral de este término por el que está arriba. X por dx sobre x. Ah, pero esto lo simplificamos, nos da 1, la integral de 1 es x. De ahí está el resultado. Integral de logaritmo natural de x es x por logaritmo natural de x menos x. Ese es el resultado de esta integral. ¿Ya? Y que se puede resolver con integración por parte, ¿no? Porque si no es muy complicado. ¿Ya? O sea, igual hay varios métodos más, pero este es el más sencillo. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profesor. Genial. Para este otro tipo de ejercicio, donde nosotros tenemos, ¿cierto? X logaritmo natural de x. ¿Cómo yo resuelvo este ejercicio? Bueno, primero recordar que yo no tengo idea cómo integrar logaritmo natural de x. Así que siempre cuando tengo un logaritmo natural de x le vamos a llamar u, porque lo sé derivar nomás, no lo sé integrar. Así que el logaritmo natural de x va a ser u, y este x de x va a ser dv. Pero profesor, si eso lo hacemos dv, lo tenemos que integrar más sumar un grado. Sí, más sumar un grado, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo no sé integrar el logaritmo natural de x. O sea, quería toda esa fórmula que está atrás. Entonces, es complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, aplicamos la fórmula. U es igual al logaritmo natural de x, dv es igual a x de x. Entonces, ¿qué nos queda acá? Du es 1 sobre x de x. V
En este caso tengo que integrar esto, y nos quería que v es igual a x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Me aumenta en grado. Ok, reemplazando. Un día vi una vaca, logaritmo natural de x por x al cuadrado sobre 2, nos da eso, menos flaca, vestida de uniforme, x al cuadrado sobre 2 por 1 sobre x de x. Ahí nos da. Simplificamos, x al cuadrado dividido en x nos queda x sobre 2. Y esa integral es fácil de resolver, ¿ya? Entonces, integramos esto, nos queda x al cuadrado sobre 4. Y ahí está resuelto el ejercicio. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Aquí, ¿cierto? Hicimos algunos pasos mentales que es importante clarificar. Que es esta integral que está acá, ¿cierto? Esto es menos la integral de v por du. V vale x al cuadrado sobre 2. Y du es 1 sobre x. Ahí está, ahora es esta x de x. Aquí simplificamos, ¿cierto? Nos quedaría x cuadrado sobre x. Nos quedaría x, ¿cierto? Y este un medio queda afuera. ¿Ya? La integración de esto, de x al cuadrado sobre 2, nos quedaría, ¿cierto? Al final 2 por 2 en el terminal, por eso es que nos queda este 4. Ya nos queda 4. Eso sería. ¿Ya? Y eso sería, por eso es que nos queda esto. ¿Ya? Y aquí hay más ejercicios de integración por partes, ¿cierto? Así como estaremos en la hora, nos quedan 5 minutos. Bueno, eso, ¿cierto? Son ejercicios de integración por partes y se hace de la misma manera. Tenemos que elegir en este caso a x le damos u, porque si lo derivamos ese x va a desaparecer. ¿Ya? Y esto se ocupa mucho para las funciones que son cíclicas. Porque si yo derivo o integro la función coseno, si yo derivo o integro, ¿cierto? Coseno, siempre, nunca se me va a desaparecer, siempre va a ser coseno, seno, coseno, seno, va a cambiar el signo. Pero, entonces, y si yo derivo x, me queda 1. Así que lo más fácil es que u sea x. Bueno, aplico el resultado, reemplazo, ¿cierto? U es igual a x, de u es coseno de x de x, resuelvo, de u es igual a de x, v es igual a la integral de coseno, que es seno, y reemplazo. Entonces nos queda que integral de x por coseno de x es, ya cuando uno se aprende la mecánica, la mnemotecnia incluso puede pasar de lado, y uno cuando mantiene, para los que son más visuales, ¿ya? No tan auditivos, ¿cierto? Para los que son más visuales, y mantiene este orden, es simplemente multiplicar cruzado este x con lo que está abajo, nos quería x por seno de x, menos este término por el que está arriba, en integral, menos la integral de esto por lo que está arriba, seno de x por dx, más c. Entonces la integral de seno, nosotros dijimos que era menos coseno, y menos por menos es más, y nos da este resultado. ¿Ya? Y así con cada ejercicio, ¿cierto? Uno puede ir sustituyendo, en este caso u lo vamos a llamar exponencial, w el resto, y ahí tengo entonces el exponencial, w el resto, resuelvo, de sigue siendo el exponencial, y v, la integral de esto nos da menos coseno, y reemplazo. Este ejercicio va a ser elevado a x por menos coseno de x, más, o sea, en este caso menos por menos es más, aquí nos queda un más, la integral de coseno de x por esto que está arriba. Uy, ¿qué pasó en este ejercicio? En este ejercicio suele pasar. Y este ejercicio es como tipo certamen, ¿cierto? Típico del profesor, ¿cierto? Le pone como certamen porque es un ejercicio que al resolver queda algo bien interesante. A esta integral, que no es sencilla de resolver, le vamos a llamar integración. De hecho, hay algunos memes. Si ustedes buscan memes, hay memes de este ejercicio.
la vamos a hacer de nuevo por integración por parte. La vamos a llamar I. Calcularemos I. Cálculo de I, este era I, ¿cierto? Lo hacemos por integración por parte. Igualmente, eligiendo igual, U es igual a E de la X, dV es igual a esta expresión. Sustituyendo, tenemos que du sigue siendo elevado a X de X, y V, en este caso la integral de coseno, que es seno. Reemplazando, tenemos que esta integral, ¿cierto? Es E elevado a X por seno de X. Perdón, aquí hay un error de signo, esto debe ser positivo, ¿vale? ¿Ya? Menos este término por este, que nos da menos esta integral, ¿vale? Este es positivo, ojo con eso. Y reemplazando, este era la I, ¿cierto? Este era la I, este era un más I. Reemplazando, E elevado a seno de X, que era lo que nos estaban preguntando, nos queda esta expresión que está acá. Donde, déjame ver algo. Si era más I, así que no tendríamos problemas con los signos. Reemplazando acá, ¿cierto? Tendría esto. Voy a anotar esto, ojo con eso, que es importante. Este era un más, ¿cierto? Y este por tanto es un más, porque esto era más I. Esto era el resultado de más I. Ok. ¿Qué pasó? Al resolver una integral, tuve una misma integral a este lado. Pero observa que si nosotros vemos esto como ecuación, esta menos esta integral, que lo mismo que está acá, puede quedar sumando al otro lado. Nos quedaría esto al otro lado sumando, nos quedaría dos veces la misma integral. Si nos queda dos veces la misma integral, ¿cierto? De suma, nos queda dos veces. Y esto lo podemos factorizar, ¿cierto? Esto lo podemos factorizar. Este sería un menos, ¿cierto? Si lo factorizo por un menos ahora, sería un menos. Y dos veces la misma integral, ese 2 queda dividiendo. Queda dividiendo y nos queda la integral al final es este resultado. Y ahí sería. Se finí. Por último, ¿cierto? Este resultado que está acá. Igualmente, ¿cierto? No sucede que la derivada del argumento me da lo que está afuera, así que no puedo usar sustitución. Y lo hago por partes. Si no es el uno, es el otro, ¿ya? En este caso voy a hacer un arreglo. X al cuadrado lo puedo escribir como X por X, ¿ya? Porque ahora sí yo puedo hacer esto por sustitución. La derivada de lo que está dentro del paréntesis me da un X, lo que está afuera. Y este X lo voy a usar como U, y V va a ser algo que yo sí sé integrar por sustitución. Reemplazo la fórmula, nos queda que U es igual a X, dV es igual a todo esto, dU es igual a dx, y V va a ser igual a esta integral. ¿Qué la vamos a llamar ahí? Y la vamos a hacer por sustitución. Siendo sustitución, ¿cierto? U es igual a 1 menos, más X al cuadrado, genera esta ecuación, que el de U es igual a 2X de X. Este 2 queda dividiendo, y nos quería que X de X, que es lo que estaba en el numerador, va a ser igual a du partido en 2. Reemplazando, entonces nos queda que todo eso va a ser igual a du partido en U al cuadrado, ¿cierto? U al cuadrado, y ese 2 también que está ahí. Y nos queda, ¿cierto? Que eso es lo que como exponente negativo arriba, y nos queda el resultado de la integral. ¿Ya? Le sumamos 1, y ese más 1 queda multiplicando, nos queda por eso un menos 1, un menos acá, y le damos menos 1. Entonces el resultado de I, perdón, es U1, un medio, ¿cierto? Por U elevado a menos 1, que U vale 1 más X al cuadrado. Ahí estaría I. ¿De dónde? Si I vale eso, ya resolvimos esto que vale I. Entonces hacemos realmente el ejercicio completo que nos queda, nos preguntaban esto, y por parte sería el término por el que está acá, ¿cierto? Nos quedaría esta expresión, menos, menos aquí, menos por menos es más, la integral de este término por el que está arriba. Término por el que está arriba. Nos quedaría eso. Y eso, ¿cierto? Sería este término que está acá, y esta integral es un medio que sale afuera, y 1 sobre 1 más x cuadrado es arco tangente de x, que es una función
no sencilla de resolver, ¿cierto? La vamos a dejar ahora que es eso, y lo vamos a próxima clase cuando veamos trigonométricas, lo vamos a resolver y explicar el porqué. ¿Ya? Y eso sería todo, estimados. Resumen y conclusiones. ¿Qué es todo lo que vimos hoy día? Vimos, aplicamos la diferencial de una función, ¿cierto? En este caso, con respecto a su función inversa, y con algunos tipos de métodos de integración, calculamos integrales elementales, desarrollamos varias integrales por sustitución, y integrales usando identidades trigonoméricas también, ¿se acuerdan? Y también resolvimos integrales por integración por parte. Eso es todo lo que vimos hoy día. 5 cosas. Y además, no todo es matemáticas, así que un pensamiento para que se queden con el día. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia. Y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Eso lo dijo María Montessori. Así que creo que es muy sabio, muy interesante para que lo mediten durante el día. No quiero decir que seamos solidarios, ¿cierto? Y se copien siempre las pruebas, no me refiero a eso, sino que ustedes sean bondadosos en su vida, ¿cierto? En su educación. Eso. Que tengan una excelente tarde, chicos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No, ¿No? profesor, todo claro. Maravilloso. Que estén muy bien, chicos. Chao, profesor, cuídese. Chao, profe, gracias. Chau.